Capítulo 6. Jaque mate, gané, exclamó Nicola, gané. El marqués miró el tablero de ajedrez. Debo haber estado dormido, comentó. Eso no es justo, protestó ella. Me tomó mucho tiempo, pero al fin logré derrotar a su señoría. Parecía tan encantada que el marqués de nuevo reía festivo. Le había parecido extraordinario que ella lo hiciera reír tanto en el tren. Pero desde que salieran de Atenas había reído durante toda la travesía por el mar Egeo. No era que Nicola dijera cosas ingeniosas, al estilo de Lady Sara u otras mujeres mundanas que él conocía. Se trataba sencillamente de que era muy joven y se entusiasmaba con todo. Desde que viajaron en el tren él se enteró de que ella pasaba mucho tiempo sola. Eso la había obligado a pensar y a resolver las cosas por sí misma. Por lo tanto era muy emocionante para ella poder, por primera vez en su vida, comentar sus puntos de vista. Aun cuando no lo dijo, era algo nuevo para Nicola el ser escuchada. Su padre solo hablaba con ella acerca de pinturas y las personas que tenían mejores colecciones que las de él. Su madre la había amado. En sus conversaciones con Nicola había intentado convertirla en una mujer dulce, tierna y compasiva, como lo fue ella. Con Jimmy era inútil. Él respiraba, pensaba y vivía solo para King's Keep. Ahora, para deleite de Nicola, se encontraba en compañía de un hombre muy inteligente y además un experimentado viajero, y como no había nadie a bordo, excepto la tripulación, tenía que hablar con ella. A la vez temía aburrirlo. Con mucha discreción preguntó a Dawkins si al marqués le gustaba el ajedrez y fascinada se enteró de que era un jugador notable en su club. A Nicola le había enseñado a jugar ajedrez su padre para matar el tedio de las largas tardes de invierno. Sir Arthur también enseñó a su hija desde pequeña a jugar bagamón. Dawkins llevaba en el equipaje del marqués los tableros para ambos juegos. «Qué inteligente fue usted al pensar en ello», exclamó la joven. Dawkins hizo una mueca. «Yo sé lo que a su señoría le gusta cuando se aburre», aseguró. «Siempre se aburre con facilidad». Nicola estaba preocupada de que se aburriera de ella y la enviara sola de regreso a casa. Era tan modesta respecto a sí misma que no tenía idea de que el marqués estaba sorprendido por cuanto lo intrigaba. Era muy diferente a lo que él había esperado. A la vez estaba impaciente por regresar a Inglaterra. Así que no se detuvo en Atenas para ponerse en contacto con ninguna de sus amistades. Apresurado llevó a Nicola de la estación del tren al muelle. El caballo del mar los esperaba allí. Al marqués le había resultado muy útil su yate para realizar algunas de las misiones secretas que le encomendara el Ministerio del Exterior. Por ello le hizo instalar los motores más potentes que tenía cualquier otro navío particular. Nicola lo ignoraba. Todo lo que sabía era que lo consideraba el yate más espléndido que jamás pudiera imaginar. Pronto se percató de que tenía una excelente tripulación, combinada con un lujo y comodidades casi increíbles. El cocinero del yate era francés. Nicola comentó a Lord Richmond que la comida parecía que provenía del monte Olimpo. De hecho, añadió, ya que la subieron a bordo en Atenas, es obvio que de ahí debe provenir. Se sentía triste por no haber podido conocer la Acrópolis. No entendía la prisa del marqués por hacerse a la mar. Él pensó que sería un error darle explicaciones que despertaran su curiosidad, pero en privado ordenó a su capitán tomar rumbo a Constantinopla a la mayor velocidad posible. Solo hizo una breve estadía en Atenas. Fue para enviar a Dawkins, en cuanto el tren se detuvo, a comprar cuanto periódico pudiera obtener sin importar el idioma. Dawkins abordó el yate 10 minutos después que ellos y llevaba consigo la más extraordinaria colección de periódicos. Los que estaban impresos en los diferentes idiomas de los Balcanes eran de varios días atrás, pero informaron al marqués de lo que sucedía en la guerra entre Rusia y Turquía. Se enteró de que los rusos se habían acercado más a Constantinopla. Eso lo hizo pensar que si Inglaterra se proponía protestar, podría hacerlo demasiado tarde. Para cumplir las instrucciones del primer ministro era sumamente importante que descubriera con exactitud cuáles eran las intenciones de los rusos. Tuvo mucho cuidado durante el viaje en tren en no comentar nada que provocara preguntas de Nicola. Pensó en qué podría responderle si le preguntaba por qué había salido de Inglaterra a toda prisa y por qué visitaba Constantinopla precisamente en ese momento. De pronto recordó que era inglesa. Sabría
sabía muy poco o nada de lo que sucedía en el Oriente. Por lo tanto se quedó asombrado cuando ella comentó con la mayor naturalidad. El conde Ignatiev, emisario del zar, en su nuevo tratado con Turquía propuso a una engreída Bulgaria que se extienda desde el Mar Negro hasta el Egeo. ¿Quién se lo dijo?, preguntó tajante el marqués. Lo estaba leyendo en el periódico, respondió Nicola. Dice que virtualmente todos los Balcanes están ahora bajo el dominio de los rusos. Muéstreme el periódico, le pidió el marqués. Estaban apilados en una mesa del salón. Nicola buscó entre ellos hasta encontrar el que quería y se lo entregó al marqués, quien después de mirarlo exclamó: «Pero si está en griego». «¿Quiere decir que habla usted ese idioma?». «No muy bien», admitió Nicola, «y papá decía que mi acento era lamentable, aunque lo leo con facilidad». «Me sorprende», observó él en tono seco. Leyó el artículo que Nicola le señalara. Se dio cuenta de que los griegos temían la invasión rusa a países cercanos al suyo. No obstante, pensó que sería un error discutirlo con Nicola. Dejó a un lado el periódico y la retó a un juego de vagamon. El clima era cálido y ella se había puesto un vestido ligero. El marqués observó que estaba gastado y viejo. Dawkins le había comentado en la intimidad de su camarote: «Qué jovencita tan agradable la que nos acompaña en este viaje, milord». «Pero si me lo pregunta, es lamentable que su ropa esté en tal mal estado. Ni un mendigo daría las gracias por ella». «Me he dado cuenta de eso», fue la breve respuesta del marqués. Por la forma en que Dawkins lo miró comprendió que estaba pensando que debía haber hecho algo al respecto. Mas él era perceptivo y sabía que si hubiera ofrecido ropa nueva a Nicola, ésta la habría rehusado. Ella misma no parecía perturbada por el mal estado de su ropa. El marqués estaba seguro de que su madre la había educado con un estricto sentido de lo correcto. Cuando viajaban en el tren y Nicola mencionó que había visto una foto de Lady Lessington en una revista, él en un descuido expresó con tono cínico: «Brilla como un diamante y es de diamantes de lo que tiene un deseo insaciable». «Entonces Lord Lessington debe ser muy rico», respondió con inocencia Nicola. El marqués recordó el costoso collar que había obsequiado a Lady Lessington poco antes de su ruptura y se preguntó qué diría Nicola si le ofreciera comprarle algunas joyas. Sabía que la escandalizaría a grado extremo. Ella no tenía idea de que las damas de la alta sociedad aceptaban regalos que eran más costosos que una sencilla botella de perfume o un abanico. La noche anterior, después de cenar juntos a la luz de las brillantes estrellas del cielo, él se había sorprendido a sí mismo preguntándose qué color además del turquesa de su mejor vestido le quedaría bien a Nicola. Pensó que sería divertido elegirle su guardarropa como lo hiciera con algunas bonitas bailarinas y sus amantes de la alta sociedad, para brindarles un apropiado marco a su belleza. Nicola tenía una hermosura poco común, pensó, de la cual no era en absoluto consciente. Estaba seguro de que mucha gente no sería capaz de apreciar la realidad de su belleza. Era, pensó, como ver a un árbol despojado de sus hojas en toda su perfección. Siguió pensando cómo vestiría a Nicola, ya a solas en la oscuridad de su elegante y enorme camarote. Como era tan habilidosa costurera, pensó, no le sería difícil convertir en vestidos las cortinas o el cubrecama de satén. La idea lo divirtió. Sin pensarlo pensó que le gustaría llevarla a París. La vestiría con ropa francesa tan brillante como sus ojos cuando se iluminaban por la risa. Extrañado se dijo que tenía algo más importante en que pensar. Nicola era solo una joven que había llevado como acompañante. Aún así se quedó dormido imaginándola en un jardín de rosas donde los angelitos la observaban por entre las flores. Para Nicola cada día era más emocionante que el anterior. Si bien ya estaba segura de que el marqués tenía un motivo importante para hacer ese viaje, como era indudable que él no deseaba hablar de ello, Nicola se reservó sus pensamientos para sí. A la vez sentía una gran curiosidad. Jimmy había mencionado que el marqués era un excelente deportista y un famoso coleccionista de pinturas, pero jamás habló de que tuviera actividades ni intereses políticos. Ella suponía que la causa de que viajaran a tal velocidad estaba relacionada con la guerra entre Rusia y Turquía. Inglaterra no estaba involucrada en eso. No obstante,
Gente como el primer ministro y tal vez la reina debían estar preocupados por la forma en que Rusia se apoderaba de gran parte de Europa. Se había apoderado de los Balcanes y ahora volvía su atención hacia Turquía. Recordó que el padre de Natasha había comentado que los rusos siempre se referían a Constantinopla como la ciudad capital a la que tenían derecho y por eso la disputaban. Si los rusos la obtenían sin duda iba a desequilibrarse el poder en Europa, pensó. Ya estaba avanzada la tarde cuando llegaron al mar de Mármara, anclaron en la bahía de la orilla norte. Ahora debemos retirarnos temprano, dijo el marqués en cuanto terminaron de cenar. Nicola comprendió que tenía alguna razón especial para hacer esa sugerencia. Del salón salieron hacia cubierta. Ella vio a la luz de la luna que se encontraban en una pequeña bahía. Más allá de la playa podían ser vistos algunos riscos que parecían fáciles de escalar. El marqués los observaba al mismo tiempo que Nicola. Una vereda partía de la playa hacia ellos. Todo estaba sumido en el silencio. Nicola había esperado el distante tronar de disparos, o al menos alguna señal de guerra. Como era evidente que el marqués aguardaba la respuesta a su sugerencia, respondió: sí, por supuesto, debemos retirarnos. ¿Cree que llegaremos mañana a Constantinopla? Todavía no he decidido si nos detendremos ahí, repuso él con tono enigmático. Nicola comprendió que no deseaba discutir tal probabilidad con ella, así que le hizo una graciosa reverencia como todas las noches. Buenas noches, milord, espero que duerma bien y es muy emocionante para mí haber llegado a tan lejanas tierras y en tan corto tiempo. Buenas noches, Nicola, respondió él. Enseguida esperó a que ella llegara a su camarote y cerrara la puerta. Entonces entró en el suyo donde Dawkins lo esperaba. Se cambió con rapidez la ropa de etiqueta por el vestuario sencillo de un ruso de buena posición. Dawkins le entregó un revólver cargado y una filosa daga. No corra riesgos, milord, le dijo. Ya sabe que no se puede confiar en esos rusos. Si mi información es la exacta, no correré ningún riesgo, solo haré una visita a un amigo. Yo no confiaría en ningún amigo de esta parte del mundo, comentó Dawkins. No te preocupes por mí. Y si algo inesperado sucede, lleva a la señorita Tancombe a la embajada británica en Atenas. Ni lo diga su señoría. Y recuerde que para Inglaterra es usted más valioso vivo que muerto. El marqués se rió. Era el tipo de comentarios que siempre hacía Dawkins en ocasiones similares. Un bote con 2 remeros lo esperaba para llevarlo hasta la playa. Nicola lo escuchó partir y supuso que bajaría a tierra. Pensó que era muy valiente pero a la vez osado. Sin duda los rusos estarían vigilando la costa por temor a un ataque de los turcos. Si la información de los periódicos era verídica, habían avanzado hasta quedar más cerca que nunca de Constantinopla. De pronto sintió temor por el marqués y empezó a orar porque no sufriera ningún daño. Era una agonía pensar que cayera prisionero en manos de hombres que no se darían cuenta de su importancia social en Inglaterra. Lo tratarían con rudeza, podrían matarlo o encarcelarlo. Oró con intenso fervor. De pronto la imagen de la Virgen en el jardín de rosas apareció frente a ella y creyó percibir en su camarote un intenso aroma de rosas. Entonces comprendió que la Virgen estaba escuchando sus plegarias. Descorrió la cortina para ver a través de la ventanilla. Plateados rayos de luz inundaron su camarote. Todo era tan hermoso que parecía imposible que algo tan cruel como la guerra se estuviera desarrollando a corta distancia. Los hombres se mataban entre sí solo por ambición de poseer más territorios y gobernar un número mayor de gente indefensa y desafortunada. Tal vez de alguna forma maravillosa y propia de él, pensó Nicola, Lord Richmond ayudaría a que se lograra la paz. Los rusos tendrían que conformarse con lo que ya tenían y los turcos dejarían de torturar a los búlgaros. Mientras rezaba pensó en lo indefensas que eran las mujeres cuando los hombres deseaban causarse daño unos a otros. Todo lo que ellas podían hacer era rezar. Comprendió que si el marqués moría, ella iba a sentir que había perdido algo maravilloso. Había llegado inesperadamente a su vida. Apenas podía creer que una semana antes se encontraba muy sola en King's Keep. Ahora, casi como por obra de magia, había sido transportada al mar de Mármara. Allí existía una beligerante Rusia de un lado y una desafiante Turquía en el otro. Deténlos, por favor.
Deténlos, imploró a la Virgen. Hazlos que encuentran la paz y sobre todo no permitas que el marqués corra peligro. En ese instante escuchó pasos que corrían por el pasillo que llevaba al dormitorio del marqués. Para su sorpresa, en lugar de abrir la puerta contigua a la suya, el propio marqués entró en su camarote, corrió hacia la cama. La muchacha atónita vio que mientras lo hacía se quitaba la chaqueta y después la camisa. Nicola estaba casi dormida. Aunque había estado orando por él, ahora solo lo veía como entre sueños. El hombre se quitó los zapatos, arrojó su ropa bajo la cama, movió las sábanas y se acostó junto a ella. Solo entonces susurró: «Vienen persiguiéndome». Entonces la rodeó con los brazos y la atrajo hacia él. Nicola casi no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo. Antes que pudiera abrir los labios o pensar en otra cosa que no fuera la proximidad de él, se abrió la puerta. El marqués la tenía abrazada tan fuerte que le impedía ver. De cualquier manera ella percibió que dos hombres habían entrado en el camarote. Uno de ellos llevaba una linterna con la cual alumbró hacia el interior. La cabeza de Nicola estaba sobre el hombro del marqués y su rostro quedaba oculto en su cuello. Durante un momento él no se movió. De pronto levantó la cabeza y preguntó con voz de asombro: «¿Qué diablos hacen aquí?». Ella se dio cuenta de que los hombres podían ver el torso desnudo de él. «Perdón, excelencia», exclamó con voz lenta y en inglés uno de los hombres. «Vimos a un hombre subir a bordo de esta nave y». «¿Un hombre?», lo interrumpió el marqués. «¿Y qué tiene que ver con ustedes?». «Si alguno de mis marinos bajó a tierra, les aseguró que no era para hacer nada indebido». «No era marino, excelencia», contestó el ruso con un marcado acento. «Entonces búsquenlo en otra parte, y fuera de aquí». El ruso que había hablado se acercó más a la cama. Nicola volvió un poco la cabeza y pudo verlo. Era un hombre alto con aspecto autoritario. Su apariencia evidenciaba que pertenecía a un rango superior. Llevaba un revólver en la mano y la empuñadura de una daga asomaba de su cinturón. No portaba uniforme pero usaba gorro ruso. Su ropa indicaba que era un hombre de cierta importancia. «Ya les dije que salieran de aquí», ordenó el marqués. «Si desea información acerca de mis hombres, hable con el capitán, su excelencia». «Debe venir con nosotros a tierra», exigió el ruso, «y contestar a las preguntas del oficial a cargo de esta región». Nicola percibió que Lord Richmond se ponía rígido. Sintió como su corazón aceleraba su latir. No era solo por la carrera para llegar hasta el camarote sino también por temor. Nicola estaba segura de que tenía toda la razón de sentirlo. De pronto comprendió lo que debía hacer. Ante la sorpresa del marqués se zafó de sus brazos. Se sentó en la cama levantando las sábanas para cubrirse el pecho. Ahora podía ver a los rusos con claridad y estaba segura de que constituían un gran peligro para el marqués. Entonces con tono irritado espetó en ruso: «¿Cómo se atreven a venir e interferir en mi caso? Fui enviada aquí por la tercera sección y recibo órdenes del jefe, y de nadie más». Hizo un gesto con la mano y añadió: «Afortunadamente mi compañero no entiende ruso, pero me están haciendo ustedes las cosas muy difíciles y los reportaré como incompetentes. Largo de aquí y ofrezcan una disculpa diciendo que cometieron un error». Los rusos la miraban con profundo asombro. Conforme hablaba ella hacía la voz cada vez más cortante y agresiva hasta que los hombres parecieron empequeñecer. «Ignorábamos», expresó el jefe, «que estaba usted aquí, señora». «Ni idea teníamos». «¿Acaso la tercera sección debe explicar sus planes a sus inferiores?», preguntó Nicola con aparente furia. «Se han entrometido en un asunto que no les concierne». Hizo una pausa para dirigirles una mirada de reprobación antes de añadir: «Lo que se ha planeado es demasiado importante para que lo arruine un torpe error cometido por idiotas que no ven más allá de sus narices». Usaba palabras muy fuertes. Natasha se las había enseñado como broma. «Disculpe. Lo lamento mucho. No sabía que usted estuviera aquí», se rindió el ruso. «Por supuesto que no tenía ni idea. Ahora basta de palabrería y de empeorar aún más las cosas. Como les dije, es mi caso y de nadie más, así que fuera». El ruso inclinó la cabeza e hizo un ademán de disculpa. «La disculpa», ordenó Nicola. «Mil perdones, excelencia», dijo al marqués,
Fue todo un error. Nos iremos enseguida. No esperaron la respuesta de Lord Richmond, se dieron la media vuelta y salieron del camarote. Entonces Nicola temblorosa se volvió hacia el marqués. De pronto se sintió muy asustada. Él observó que los rusos al salir no habían cerrado del todo la puerta. Era el truco más viejo del mundo aparentar alejarse, pero permanecer cerca para escuchar. Así podrían enterarse de algo que fuera importante. Temió que Nicola hablara y para hacerla guardar silencio selló su boca con sus labios. Difícil, muy difícil resultaba para ella creer lo que estaba sucediendo. Había hablado movida por un impulso y se dejó llevar por sus propias palabras. Cuando los rusos salieron, sintió que era imposible que triunfara y que hubiera salvado al marqués de ser interrogado. Sabía lo que eso podía significar. El temor la hizo casi desfallecer. Cuando el marqués la besó, Nicola comprendió que era lo más perfecto y maravilloso que podía haber sucedido. Jamás imaginó que un hombre tan imponente se interesara en ella como mujer. Fue presa de una sensación que nunca había experimentado antes. Era tan maravilloso, tan perfecto, que por un momento pensó que había muerto. Sin poder evitarlo, no solo sus labios sino todo su ser se rindió al hombre al que, sin saber cómo, amaba. Un éxtasis indescriptible la recorrió. No se había dado cuenta de que el marqués la había besado para evitar que dijera algo que los rusos pudieran escuchar. Mas él sintió la suavidad e inocencia de sus labios. Se convirtió en un beso diferente a cuantos hubiera dado o recibido. Vagamente Nicola, desde el fondo de su mente, escuchó a los rusos alejarse por el pasillo. No obstante, él continuó besándola. Fue entonces que comprendió que las sensaciones que ella le provocaba eran un éxtasis superior a todos los que había sentido. Y la deseó con todas las fibras de su ser. Con un esfuerzo sobrehumano levantó la cabeza. Y como si volviera a la realidad exclamó: «Se han ido». Nicola no respondió. Lo miraba con ojos que parecían a la luz de la luna cuajados de estrellas. El marqués saltó de la cama y se inclinó para sacar su ropa de donde la había ocultado. Con voz que no soñaba como la suya dijo: «Solo puedo agradecerle, Nicola, que me salvara de lo que pudo ser una muy desagradable experiencia». «¿Está seguro, milord, de que se fueron?». «Totalmente», afirmó el marqués. «Ahora debe dormir. No habrá más dramas, al menos por esta noche». Salió del camarote y cerró la puerta. «Me besó», susurró Nicola a la luna. «Me besó y lo amo».